Voces de la Democracia, un podcast de la comunidad IEG donde todas las voces y opiniones cuentan. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a un episodio más de Voces de la Democracia, el podcast del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Noelia y estoy realmente emocionada porque en el episodio del día de hoy platicaremos sobre el libro Límites a la libertad de expresión de los servidores públicos en la voz de la propia autora, Nadia Janet Choreño Rodríguez. Para este episodio, comparto los micrófonos con Diana Alejandra Espinosa Elías, quien coordina las actividades editoriales de este instituto. Pero antes, cuéntanos, Diana, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hola, muchas gracias Noelia. Estoy muy contenta, muy emocionada por ser invitada a este podcast y también porque es un capítulo especial, porque hoy está enfocado a hablar de un libro, en este caso el libro de Nadia. Y pues también dándole la bienvenida a ella, le cedo el uso del micrófono para que pueda presentarse y hablarnos un poco de tu trayectoria y de tu trayectoria que incluye, por supuesto, tus publicaciones. Pues muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Primero, pues agradecer al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por esta oportunidad y por este espacio que abre para que podamos reflexionar sobre diferentes temas. Muchas gracias, Noelia y Diana, por estar aquí conmigo acompañándome el día de hoy. Y bueno, pues yo soy, en primer lugar, abogada feminista, madre de un pequeño de 7 años y especialista en materia electoral. Tengo ya más de 15 años en la materia y al igual que ustedes, en algún momento fui funcionaria pública. Estuve en la dirección de quejas del Instituto Nacional Electoral atendiendo temas relacionados con el derecho sancionador en materia electoral. Estuve en la sala regional especializada y también estuve trabajando en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente soy consultora en el despacho Más que Litigios y bueno, como parte de mi función y de mi trayectoria posterior, he estado en contacto muy directo con todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo sancionador y varios de los temas que se abordaban en ese momento pues tienen que ver con el título de esta obra, así que me siento muy contenta y muy agradecida de que podamos charlar un poco más sobre este tema. Muchas gracias, Nadia. Es un gusto tenerte aquí para conversar sobre este libro, tu libro que se llama Límites a la libertad de expresión de los servidores públicos. En un contexto general, bueno, sabemos que el artículo 6º constitucional reconoce el derecho a la libertad de expresión. Esto quiere decir que todas las personas tienen el derecho de poder expresar de manera libre sus ideas y sus opiniones. Ahora bien, veamos el caso de los servidores públicos, que es un caso que debemos de tener un enfoque especial considerando que los servidores públicos, tanto en su esfera del desarrollo de sus funciones y sus competencias, tienen responsabilidades específicas al momento de comunicarse o de expresarse, ¿no? Más ahora en manejo de diferentes medios por los cuales podemos expresar ideas libremente. Cuéntanos un poco cuáles son las razones por las que en la legislación mexicana se incorporan estas limitaciones al derecho de la libertad de expresión. Sí, claro que sí. Pues como tú bien lo dices, Noelia, ¿no? La garantía de la libertad de expresión en nuestro país, en nuestro sistema democrático es muy importante, ¿no? Incluso en el momento del proceso electoral, pues juega un papel importantísimo y fundamental para el desarrollo de nuestra democracia. Es la forma en que las ciudadanas y los ciudadanos obtienen información relacionada con las candidatas o los candidatos que se están postulando en este proceso electoral y por tanto se debe privilegiar esa garantía de la libertad de expresión para obtener información y que se emita un voto informado, ¿no? Sin embargo, ustedes recordarán probablemente el proceso electoral de 2006 en el que estuvo en juego la elección de la presidencia de la República. En ese contexto y en ese momento la normativa electoral era totalmente distinta a la que tenemos actualmente y hubo aspectos que influyeron en la equidad de la contienda, entre otros varios, porque la normativa en aquel momento reformada con la reforma del 2007 y 2008 abarcó varias áreas, principalmente en el tema de servidores públicos, se tuvo como finalidad acotar
esta actividad, podemos decir, participación activa que tuvieron en algún momento los servidores públicos y los entes públicos en el proceso electoral. ¿De qué manera? Bueno, pues difundiendo propaganda gubernamental con tintes electorales, con la finalidad de hacer un posicionamiento anticipado, ya sea de los propios servidores públicos que iban a la contienda o en favor de algún candidato o candidata en ese momento competía por un cargo de elección popular. Y la otra forma en que influyeron en 2006 fue con la difusión masiva de propaganda gubernamental, que se analizó o se advirtió que sí causaba una influencia en la ciudadanía para relacionar la acción gubernamental con la fuerza política de la que provenía el servidor público y por tanto podría haber una coacción o una inducción ilegal hacia la ciudadanía a través de la difusión de propaganda gubernamental. Entonces, la experiencia que se vivió en ese proceso electoral de 2006 fue lo que llevó a los legisladores con posterioridad a incluir un marco normativo en la materia electoral, a nivel constitucional incluso, que limitara estas actuaciones indebidas de los servidores públicos y de los entes gubernamentales que pudieran influir en el proceso electoral, especialmente con la finalidad de salvaguardar el principio de equidad, es decir, evitando que se vieran beneficiados ciertos candidatos o candidatas de esta actuación y, por tanto, hubiera condiciones diferenciadas o inequitativas entre los contendientes. Por esto que nos explicas, como nos comentas, justamente esta aplicación de derecho o esta garantía de la libertad de expresión tiene diferentes aristas, por lo que vemos, ¿no? Diferentes bordes. Platícanos si en tu libro comentas algunos casos y cuáles son esos casos borde, digamos, que expones en la obra. Sí, de hecho, Diana, la finalidad del libro, ¿no?, es justo problematizar, porque como bien lo decía Noelia al inicio, limitar la libertad de expresión no es sencillo, ¿no? Se tiene que tener un objetivo, una necesidad, o sea, debe ser proporcional, porque tenemos dos lados de la moneda. Por un lado, lo que les comentaba, ¿no?, estas condiciones de inequidad o la necesidad de salvaguardar el principio de equidad en la contienda electoral, pero por el otro lado, la libertad de expresión, en especial en los servidores públicos, va correlacionada con el derecho a la información de la ciudadanía, ¿no? Y por tanto, pues la rendición de cuentas, el debate político, la difusión de información. Entonces, se debe encontrar una modulación entre ambas cosas. ¿Qué fue lo que pasó con la reforma? Bueno, se implementó la reforma y al inicio hubo pues un cierto desconcierto en las autoridades electorales, administrativas principalmente, no sabían cómo aplicar, ¿no?, las restricciones y entonces se llegaba a excesos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se inició la reforma del 2007, yo estaba justo en el Instituto Nacional Electoral y como la norma prohibía incluir nombres, imágenes, voces de los servidores públicos en propaganda gubernamental, pues nos llegaban quejas o denuncias de, por ejemplo, los anuncios, carteles de identificación de las casas de gestión de los diputados, ¿no?, donde obviamente debe decir casa de gestión del diputado fulano o diputada fulana, ¿no? Pero como aparecía el nombre ya se decía, pues hay una infracción al artículo 134. Entonces, la actividad de las autoridades administrativas y jurisdiccionales fue importante para poder ir estableciendo las modulaciones o las reglas que no estaban claras en la norma porque no se había emitido la ley reglamentaria, ¿no? Y, por ejemplo, eso fue al inicio, pero actualmente también seguimos teniendo problemas con la implementación de estas normas porque, por dar un ejemplo, en el libro coloco varios, pero uno de ellos, para no extenderme mucho, es el hecho de el ejercicio que pasó con las mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la norma nació desde un inicio imperfecta, porque al revisarla ustedes verán que si bien hay infracciones de parte de los servidores públicos, tenemos un catálogo de infracciones en las que pueden incurrir los servidores públicos y se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador en su contra, no hay una sanción que se pueda establecer de manera directa por parte de las propias autoridades electorales. Entonces, el propio modelo como nació, pues traía ya incrustado, digamos, su propio fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta falta de sanción o de consecuencia hacia la actuación de los servidores públicos nos puede dar dos resultados. Por un lado, la desproporcionalidad en la sanción, como lo hemos visto, es decir, al dar vista a un órgano político para sancionar a los servidores públicos, hemos visto que han llegado a querer destituir a un funcionario público que ha sido electo, ¿no?, por haber puesto el nombre o haber incluido su voz en una propaganda, ¿no?
lo cual pues es gravísimo. Entonces se da mucho acorde pues al contexto político que haya en cada entidad federativa o en cada nivel de gobierno, ¿no? O por otro lado, pues la nulidad total, ¿no? Se da vista a algún órgano administrativo o algún órgano político, pero pues no se hace nada. Entonces no termina sin ser sancionada la conducta. Por tanto, este modelo pues trae esta desproporción. En el caso de las mañaneras pues fue un reto importante para las autoridades valorar en principio si se tenían que restringir esos ejercicios de comunicación gubernamental o, bueno, y más bien si podían ser valoradas como propaganda gubernamental o eran un ejercicio periodístico. Ese fue el primer gran debate. Y en segundo lugar, la efectividad de las decisiones o de las resoluciones de la autoridad electoral, ¿no? Porque como además el presidente, en este caso, no solamente no puede ser sancionado por una autoridad electoral, sino tampoco puede ser sancionado por una autoridad distinta porque tiene un marco normativo totalmente diferente. Entonces, este es uno de los casos que planteamos en el libro, pero pues hay otros más. Qué interesante esta cuestión que rescatas en función de las mañaneras, y quizá me voy a regresar un poco en el tiempo para retomar algunos otros casos que probablemente al mencionarlos nos vuelvan a hacer presencia de lo que sucedía. Efectivamente, en este 2006, con el impacto de las situaciones que se vive a nivel social en la elección posterior a la presidencia de la República, vienen todas las reformas para precisamente tratar de consolidar los parámetros y poder encontrar esta equidad en la contienda. Y los servidores públicos nos enfrentamos o se enfrentan a un reto de saber qué es lo que sí puedo comunicar y qué es lo que no puedo comunicar. Otro panorama que nos estalla, yo creo que en estos 10, 15 años posteriores a la reforma, es el uso de las redes sociales. Entonces, los servidores públicos tenemos que tener un enfoque en el que si yo hablo de mi actividad institucional en mis redes sociales privadas, ¿qué es lo que pasa? Y si en el ejercicio de la función se transmite información a través de las redes sociales institucionales, también estamos en otro contexto. En ambos implica estar conscientes de la responsabilidad de la función y cómo ir delimitando, siendo conscientes en este momento en el que somos servidores públicos y estamos en nuestra esfera privada. No sé si por ahí en el libro analizaron alguno de los casos donde sucedía mucho yo compartí información sobre propaganda de un candidato del partido al que soy afín, lo hice en mi red social privada, sin embargo, pues soy el presidente municipal o soy un servidor público que tengo miles de seguidores y sí causó impacto en la ciudadanía y puedo afectar este principio. Cuéntanos un poco de esto. Sí, de hecho, eso que estás comentando, Noelia, pues es justo otro de los grandes problemas o de los temas a analizar, a reflexionar, ¿no? Que se plantean en el libro, porque yo la verdad soy restrictiva. Mi formación es administrativa, así que para mí hay un tipo normativo, ¿no? Encuadra la conducta, por tanto debe haber una sanción. Entonces ya lo verán cuando lean el libro, ¿no? Que mi postura en realidad es más limitante, pero también estoy clara de que hay otra ala, ¿no? De académicos y de constitucionalistas que abogan por aperturar más la libertad de expresión de los servidores públicos. ¿Y cuál es la razón? Pues esto que estás comentando, justamente la falta de certeza en qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. ¿Pero por qué se da la falta de certeza? Pues yo creo que por dos razones fundamentales. La primera es que sí ha habido un exceso en la interpretación de los alcances de la norma y de la restricción. En el primer capítulo del libro platicamos un poquito de cuál es el origen, que ahorita lo volvimos a decir. ¿Por qué en realidad se creó la limitante en la libertad de expresión? Pero parece que se nos olvidó, ¿no? Es decir, la limitante está en el uso indebido de recursos públicos y en el uso de la propaganda gubernamental con fines electorales. Entonces, llegar a sobreinterpretar la restricción, pues nos lleva de repente a la incertidumbre, porque estamos sujetos a que nuestra acción esté analizada por una autoridad y que sea la autoridad la que determine si es legal o es ilegal, porque no hay como normas claras.
Una de estas razones es porque no había la ley reglamentaria durante muchos años del artículo 134 y porque ahora que la existe sigue sin disipar las dudas sobre el tema. Pero la otra gran aspecto que se conjuntó con esto es el uso de las redes sociales, que el uso de las redes sociales pone en crisis el modelo de comunicación política que tenemos actualmente. Por eso es que es muy importante recordar cómo nació la reforma y cómo nació este marco normativo. Este marco se hizo para la radio y la televisión. Estas restricciones se establecieron para los medios de comunicación masiva en ese momento. Pero las redes sociales es otro cantar, es un medio de comunicación totalmente distinto y ahí creo que sí se ha llegado al exceso justo de no diferenciar entre actividad pública o que hay una persona que detenta dos calidades, ¿no? Es servidor público, pero también es persona y por tanto tiene derecho a opinar sobre cuestiones de interés público, sobre difundir información, ¿no? Entonces, aquí es donde se va, yo creo, bueno, desde mi punto personal o particular, es que creo que las autoridades han excedido en llevar la limitación a las redes sociales sin una reflexión sobre cuál era la finalidad real de la restricción inicialmente. Por ejemplo, este libro lo presentamos en la FIL del año pasado y me acompañó un queridísimo amigo, Alfonso Herrera, ¿no? Y cuando escuché su participación sí me dejó reflexionando. Él aboga por ser más libre, por dar mayor libertad a los servidores públicos, pero con la carga de que haya una revisión sobre la veracidad de sus comentarios. Es decir, como servidor público, yo puedo darte mayor libertad de que hables y opines sobre diferentes temas, ¿no? Y obviamente es una garantía que es necesaria, como decíamos hace un rato, para la ciudadanía, para tener información, para escuchar qué es lo que piensa su funcionario, ¿no? Para tener más cercanía con el funcionario público, pero sí debe haber un cierto grado de veracidad en lo que dice, ¿no? Para que no se dé la manipulación y la desinformación en la ciudadanía. Entonces, lo hablábamos esto en particular en el tema de las redes sociales, que es donde se conjuntan las dos calidades del servidor público, ¿no? Los servidores públicos utilizan su red social personal para difundir información relacionada con su función. Pero también es una red en la que generalmente pues, dan su opinión sobre diferentes temas, ¿no? Publican cosas personales y, por ejemplo, a mí sí me parecía excesivo estar revisando las redes sociales de los servidores públicos para ver si hay o no hay alguna actuación, ¿no? irregular, cuando en realidad lo que se protegía era el recurso público y la imparcialidad, es decir, el uso indebido de recursos públicos, pero también el tema de la posible manipulación que se pueda hacer con la libertad de expresión de los servidores públicos que pudiera vulnerar el principio de neutralidad. Entonces, yo creo que ahí sí estamos en un problema que se tendría que analizar, poner las reglas más claras, porque se provoca esto que tú estás diciendo, ¿no? El temor por parte de los servidores públicos de qué puedo hablar y qué no puedo hablar y, por tanto, la limitación excesiva a su libertad de expresión. O por el contrario, ¿no? También la osadía de dar mi opinión y expresar sabiendo que puedo dirigir la percepción de la ciudadanía hacia tal o cual tema desde la posición, o sea, desde el ejercicio de la función que se ostenta o desde el cargo que se ostenta. En este caso podemos ver que en limitaciones a la libertad de expresión dentro de la materia electoral parece que las redes sociales nos llevan pasos adelante y que la legislación aún necesitamos como llevarla al punto donde podamos regularlo, como bien lo mencionas, en función al principio de equidad en la contienda y recordando cuáles son las bases que propician esta reforma. Ya lo comentas justamente esta correspondencia o esta vinculación entre el derecho a la libertad de expresión y también el derecho al acceso a la información, ¿no? Lo comentas. Seguramente en tu libro reflexionas justo cómo afectan estas limitaciones a la libertad de expresión, justo al acceso a la información que tiene la ciudadanía, sobre todo en procesos de participación ciudadana. ¿Podrías abundar un poco en ello? Sí, ese es un aspecto que quise puntualizarlo en el libro porque me pareció otro de los excesos, ¿no? En este caso viene de inicio del legislador, pero después fue confirmado por la autoridad jurisdiccional. Es decir, recordemos esa historia de la restricción a la difusión de la propaganda gubernamental se dio por una posible presunción, ¿no?, de que la ciudadanía podría estar inducida de manera ilegal por la relación que pueden hacer gobierno, fuerza política, funcionario público y
candidato o candidata postulada para un proceso electoral. Se hace esa presunción porque fue tanto, en el 2006 eran unas campañas masivas, ¿no? O sea, todo el resto del año no publicitaron nada, pero justo en esa última etapa del proceso hubo mucha actividad gubernamental, ¿no? Entonces, la condición era muy clara y específica, con participación de partidos políticos. Pero los ejercicios de participación ciudadana, como los que tuvimos hace un par de años, que fue la revocación de mandato y la consulta popular, la norma constitucional sí establece esa prohibición. Trasladaron tal cual, ¿no?, la prohibición expresa en los mismos términos en que está en el artículo 41 constitucional. Entonces, claro, pues en principio la lógico sería aplicarla, pero ya al momento de la aplicación, por ejemplo, yo lo vi de manera directa en algunos estados, además de que coincidía en los estados algún ejercicio de participación ciudadana y proceso electoral, o sea, hubo limitación hasta de 4 o 5 meses de difusión de propaganda gubernamental en ciertos estados, y esto a mí me parece grave, porque la difusión de la propaganda gubernamental en los términos legales, es decir, sin ningún elemento adicional, cumple una finalidad fundamental. Pero además, al analizar la restricción, te das cuenta que es desproporcional, porque los temas, por ejemplo, que estuvieron bajo consulta, ¿no?, en los años previos fue el tema de si se ponía o no se ponía, se volvía o no se volvía a juicio, ¿no?, a los expresidentes de la República. ¿Y qué tiene que ver ese tema con que tú le restringas al municipio de Guanajuato, ¿no?, difundir que hoy hubo la entrega de una escuela pública o que se implementó un programa social para las mujeres? O sea, no había como de qué manera se hace este vínculo, o por lo menos desde mi perspectiva, entre cómo puede influir este post en un Twitter en la ciudadanía para la toma de su decisión de si quiere o no quiere enjuiciar a los presidentes, ¿no? Entonces creo que sí debe haber un análisis en la balanza. Además de que en este caso, en el caso de los ejercicios de participación ciudadana, no están involucrados los partidos políticos. Entonces, este diagrama de gobierno, fuerza política, candidata o candidato con ciudadanía, pues no se da, ¿no? En principio, es un tema totalmente independiente. A lo mejor para la revocación de mandato, quizás sí tendría que haber una limitación en cuanto a que lo que está en juego es: ¿le refrendas tu confianza o no al presidente de la República? Bueno, a lo mejor que haya difusión masiva de propaganda de la Federación, en donde se hable de los logros que se han hecho bajo la administración del presidente, pues sí puede tener una influencia. Entonces yo creo que se debe modular. Ahora, tan es así, esto no lo dice el libro porque es nuevo, ¿no?, pero ¿qué está pasando con la elección judicial? La elección judicial no tiene un límite en ese sentido, ¿no? La base o la justificación que se dio es que no participan los partidos políticos. Entonces, porque sí se limitan en los temas de participación ciudadana. O sea, hay una incongruencia en el legislador y, bueno, que al final se traduce, como les decía yo hace un rato, en limitaciones desproporcionadas que afectan el derecho de la ciudadanía a la información y, obviamente, pues a la rendición de cuentas. Y en este caso, tanto el derecho a la información como la rendición de cuentas dentro del sistema democrático pues son pilares fundamentales para su fortalecimiento, para su construcción desde el actuar de las instituciones y la confianza que deben también de fomentar hacia la ciudadanía, pues comunicando sus acciones, ¿no? Creo que aquí sí vale la pena que hagamos una profunda reflexión sobre el actuar de las instituciones, de las autoridades administrativas y el derecho a la información de la ciudadanía. Tendríamos que poner ahí el matiz de los partidos políticos, que es, creo, lo que a veces siempre está jugando en la balanza sobre si sí estás haciendo como una injerencia ya en el ámbito electoral o no, y poder seguir reflexionando sobre estos temas que son, creo, que muy actuales. Cada elección nos presenta un reto diferente. Pareciera que vamos avanzando en la comprensión de algún tema, de cómo solventarlo, de cómo darle trámite o cómo ir generando criterios, y siempre hay algo nuevo que nos reta nuevamente como autoridades electorales hacia su interpretación. Nadia, bueno, pues publicar en sí mismo es justo incidir en el espacio público, ¿no? Es hacer público y es compartir. En ese sentido, este libro del que hoy hablamos y que nos presentas, ¿de qué manera consideras que sí influye de alguna manera, o este tipo de publicaciones, cómo influyen en la búsqueda de un lector, una sociedad un poco más crítica,
Y también, ¿consideras tú que este tipo de publicaciones fortalece también nuestro sistema democrático? Pues sí. Yo siempre, creo que tratándose de la actividad de las autoridades electorales, por ejemplo, administrativas o jurisdiccionales, a lo mejor la actividad administrativa tiene una revisión, ¿no? Porque siempre sus actos pueden ser revisados por una autoridad jurisdiccional. Pero las autoridades jurisdiccionales de última instancia ya no tienen revisión de sus actuaciones, ¿no? Entonces, la manera en cómo pueden rendir cuentas y que puedan ser criticados en su momento por sus decisiones por parte de la ciudadanía, pues es a través de estos análisis académicos. El que se realicen foros donde se hable de temas que están en el ojo del huracán, ¿no? El que se publique, el que se hagan este tipo de ejercicios de podcast, yo creo que contribuye de una manera importante a la formación de la ciudadanía, porque simplemente pues la información está a la mano. Cualquier ciudadano o ciudadana que quiera saber sobre un tema ahora tiene esa posibilidad de entrar a Google, escribirlo y va a encontrar una infinidad de materiales de acceso gratuito, de fácil acceso, porque es simplemente ponerte los audífonos y escuchar en un momento sobre un tema y aprender. Entonces, como siempre lo hemos dicho, mientras más información tenga la ciudadanía, mayor va a ser su formación y por tanto su toma de decisiones en el momento de elegir o de opinar temas relacionados no solamente con la democracia, sino con el actuar público en general, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis colegas, escriban, ¿no? Aunque la verdad es muy difícil escribir, es un reto y una responsabilidad, porque no solamente porque estás plasmando una idea, ¿no? Y porque debes de tener la expertise para poder hablar sobre un tema, sí, para no desinformar, ¿no? Debe haber una cierta responsabilidad por parte del autor cuando escribe, sino además porque ahora justo se busca contenidos que sean accesibles a la ciudadanía, ¿no? Que no tengamos un lenguaje tan técnico, que podamos escribir en un párrafo o dos algo que cualquier persona que no sea abogada o abogado pueda entender, y entonces eso también implica un segundo reto. Entonces yo creo que pues siempre felicito a las instituciones que promueven este tipo de espacios y además promueven el que personas externas, porque eso es ponerse justo en el ojo, ¿no? de la ciudadanía, personas externas como yo, que si bien fui funcionaria, pero ahora estoy en la consultoría, pues podamos analizar y ver desde otra óptica lo que está aconteciendo con las instituciones. Y entonces se tienen pues varios ángulos de un tema, por ejemplo, ¿no? Si un ciudadano o ciudadana quiere saber sobre algo, pues va a tener a lo mejor un foro institucional, pero también un foro académico, donde desde la academia se de otro lado. Y por ejemplo, nosotros que nos ha tocado, pues más bien estar del lado de la consultoría, ¿no? Entonces, así que bueno, invito a todas y a todos a consultar todas las publicaciones que se están haciendo por parte del instituto. Muchísimas gracias, Nadia, por compartirnos de primera mano las primeras reflexiones que tenemos aquí en el instituto sobre tu libro Límites a la libertad de expresión de los servidores públicos. Creo que toda la información que nos compartes es muy útil más a nosotros en la materia electoral y muy cercana, ¿no? Siempre es importante que podamos abordar, como bien nos lo mencionas, de manera integral estos problemas ciudadanos. Al final del día debemos de verlos con una óptica ciudadana de cómo deben aportar o impactar directamente en todas las personas para el mejor ejercicio de sus derechos. Al final de cuentas, las autoridades tenemos esa función de garantizar derechos y hay que hacerlo de la mejor manera y la manera más responsable. Pues hemos llegado al fin de nuestro episodio. Agradecemos las reflexiones a las que hemos llegado el día de hoy y esperamos, Nadia, tenerte muy pronto de regreso en este podcast. Pues muchas gracias, Noelia y Diana, y gracias de nueva cuenta al instituto. Muchísimas gracias, Nadia, de verdad, por tu generosa exposición. Y bueno, pues no queda más que invitar a las personas que nos escuchan a buscar tu libro, a buscar tus otras publicaciones en diversos medios y agradecer también a Noelia la invitación. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, Diana. Y bueno, pues estén pendientes de nuestro próximo episodio y les invitamos a seguirnos en las redes sociales del instituto y compartir estos episodios con sus amistades y familiares. Nos escuchamos en la próxima entrega de Voces de la Democracia. Hasta pronto. Muchas gracias. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los episodios de Voces de la Democracia, una producción del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEG.